Tener nuestros electrodos bien ordenados no cuesta nada. Con un simple tubo de PVC, alambre y madera le daremos un gran cambio. Veamos cómo hacerlo. Para este proyecto usaremos un tubo de PVC con un diámetro adecuado. Empezaremos enderezando el corte ayudándonos con cinta de carrocero. Le damos la medida usando un electrodo como referencia. Y procedemos a cortarlo por las marcas. Una vez que lo tengamos cortado, lijamos un poco las puntas para eliminar las asperezas. A continuación preparamos el fondo, valiéndonos del trocito de tubo que cortamos al principio. Marcamos por el interior y procedemos a cortar. Le damos forma con la ayuda de una lijadora o lima. Una vez que tengamos el fondo terminado, lo introducimos en el tubo de PVC, preferiblemente a presión. Y ahora lo aseguramos con 3 clavitos pequeños o tornillos. Con un trozo de alambre hacemos el enganche. Doblamos las puntas en el mismo sentido del gancho . Hacemos 2 orificios para pasar los alambres en el tubo de PVC . Le doblamos las puntas hacia arriba y remachamos lo mejor posible. Y listo, ya tenemos nuestro portaelectrodos terminado. Veamos qué tal funciona. De esta forma ya podemos tener los electrodos siempre a mano e inclusive hasta lo podemos enganchar al cinturón para trabajos en el exterior. Espero que haya sido de vuestro agrado. Un saludote y hasta siempre.